Onix, si creías que Mao Mao y Jinshi no podían ser más confusos entre ellos, prepárate porque este episodio es una joya de incomodidad, ternura y negación total. Esto que te voy a contar sucede en el volumen 5 de la novela ligera y en el manga tomo 21. Y sí, esto estará en la tercera temporada, así que cuidado con el spoiler. Después de todo el drama con el clan Shi en el país de Lee, se estaba desarrollando lentamente una plaga de saltamontes que si no se controlaba podría causar una hambruna a nivel nacional, algo que tenía muy preocupados a todos en el gobierno y también a Mao Mao. En medio de una investigación de libros y saltamontes, un noble enmascarado apareció en la botica de Mao Mao y ella lo saludó de manera extrañamente amable. ¡Bienvenido! Menos mal que estás aquí. Jinshi retrocedió ante el cálido saludo de Mao Mao. Detrás de él, Gao Shun se quedó con la boca abierta y de inmediato le preguntó a Mao Mao si sabía que la persona frente a ella era el maestro Jinshi o si lo había confundido con alguien más. Mao Mao frunció el ceño ante las ridículas reacciones de ambos. Gao Shun miró a Jinshi sabiendo que se le había escapado accidentalmente el nombre equivocado. Jinshi le dedicó una mirada molesta detrás de la máscara. Después, él entró en la tienda y se sentó en un cojín redondo. El lugar no era precisamente espacioso, así que Gao Shun se retiró a la sala delantera de la casa verdigris, como siempre hacía. Una vez cerrada la puerta corredera, Jinshi se quitó por fin la máscara. Allí estaba, como siempre, su hermoso rostro y la cicatriz a lo largo de su mejilla, que nunca dejaba de parecer fuera de lugar. Ya no se veía tan dolorosa, pero aún así era suficiente para que cualquiera suspirara de arrepentimiento. Un rostro tan hermoso, marcado para siempre. La gente había empezado a escribir entretenidos relatos sobre la rebelión del año pasado del clan Shi. El héroe era el hermoso hermano del emperador y el villano era interpretado por Lowland. Cabría esperar que este último papel fuera para Shishou, el líder del clan Shi. Pero Lowland lo había desplazado en el imaginario popular y esa cicatriz, cabría suponer, era la razón. Se contaba por todo el país la historia del hermoso hermano menor del emperador, el héroe trágico, y su contraparte, Lowland, la villana que había osado herir ese rostro celestial. Mao Mao de pronto recordó a aquella dama del palacio amante de los insectos, riendo con locura y, sin entender por qué, sintió una punzada de tristeza. Los pensamientos de Mao Mao fueron interrumpidos por la voz de Jinshi, quien le preguntaba si le quería decir algo. Mao Mao recordó la razón por la que lo había llamado, así que bajó de la estantería la enciclopedia que había comprado recientemente. Jinshi preguntó qué era eso y Mao Mao explicó que eran los libros que se habían robado de la fortaleza del clan Shi, pero que había podido recuperarlos. Jinshi no entendía por qué los libros eran importantes y Mao Mao decidió que una demostración práctica sería mucho mejor que las palabras, así que colocó un cuenco de comida delante de Jinshi. En el plato había una montaña de insectos guisados de un color poco apetecible. Jinshi, asqueado, frunció el ceño abiertamente y retrocedió mientras preguntaba ¿qué demonios era eso? Mao Mao respondió que eran langostas guisadas, aunque el ingrediente principal en realidad eran saltamontes. Mao Mao cogió un insecto con sus palillos y se inclinó hacia Jinshi. Este retrocedió de nuevo, pero pronto se encontró entre Mao Mao y la pared. Preocupado, declaró que no se iba a comer eso, y Mao Mao respondió que nadie dijo que se lo comiera. Luego puso el saltamontes en el plato y sacó un papel con un dibujo de dos insectos, un estudio comparativo de una langosta y un saltamontes. Mao Mao dijo que parecía que el año pasado hubo una plaga y también preguntó si no hubo quejas de los pueblos agrícolas. Jinshi, muy estresado, suspiró y respondió que sí, que en la región del norte hubo muchos daños, aunque no lo suficiente como para provocar el hambre, y por suerte, el frío del otoño detuvo la invasión de insectos. Pero Mao Mao sabía que las plagas no se rinden tan fácil y comentó que la proliferación de las langostas puede continuar durante varios años, por lo que quería saber qué pensaba hacer Jinshi ese año para combatirla. Jinshi la miró claramente sin una respuesta sólida. Mao Mao sospechaba que la región del norte había pertenecido en gran medida al clan Shi. Sin ellos, la responsabilidad de gobernar la zona recaería en el emperador. Jinshi solo se limitó a decir que por ahora planeaba compensar la falta de cultivo del norte con el exceso del sur. Mao Mao lo observó con serenidad
serenidad y concluyó que si la plaga se repetía ese año, las cosas se iban a poner muy difíciles. La gente decía que la plaga era una señal del cielo, un castigo divino, una forma de decir, el emperador no está gobernando bien. Claro, solo eran insectos, pero en la historia, más de un reino había caído por cosas así, y que esto pasara justo después de que el emperador destruyera al clan Shi, el chisme político estaba servido. Mao Mao, por su parte, puso los ojos en blanco al pensar en todas esas supersticiones ridículas, pero sabía que no todos pensaban igual, y el emperador tenía que gobernar tanto a los crédulos como a los que no creían ni en su sombra. Jinshi comentó que este problema era una plaga natural y que prender hogueras o aplastar a los insectos uno por uno sería inútil, pero por lo pronto era todo lo que podrían hacer. Mao Mao respondió que por eso estaba investigando y le pasó la enciclopedia que había conseguido de Sazen, el guardia que la vigilaba cuando estaba en la fortaleza y que ahora había cambiado su nombre para iniciar una nueva vida cuidando de Cho-Oh bajo la vigilancia de Mao Mao. El libro estaba lleno de anotaciones y Mao Mao juraba que faltaba un volumen, uno que debía estar todavía en la fortaleza. También comentó que creía que el boticario que estuvo ahí antes que ella también investigaba los saltamontes. Jinshi se quedó mirando el libro, luego se tocó la barbilla, pensativo, con esa expresión que siempre lo hacía parecer más serio y guapo de lo necesario. De pronto, Jinshi abrió la puerta y llamó a Gao Shun, que justo se estaba metiendo una brocheta de carne en la boca. El pobre apenas alcanzó a sentir antes de salir corriendo a buscar a alguien que pudiera ayudar. Mientras tanto, Cho-Oh, el pequeño oportunista, aprovechó para comerse las albóndigas que habían quedado. Después de un rato, uno de los sirvientes dijo que podría conseguir el libro en unos días. Menos mal, ya tenían un pendiente menos que resolver. Hablando de eso, Mao Mao miró a Jinshi más de cerca. Se veía pálido, ojeroso y muy agotado. Desde que ya no podía fingir ser un eunuco, parecía que el peso del imperio lo estaba aplastando poco a poco. Mao Mao le preguntó si estaba cansado y él respondió que sí, pero que estaba bien. Jinshi tenía pesadas bolsas y ojeras debajo de los ojos, pero nadie lo notaba, ni los funcionarios ni las damas de la corte. Para todos, Jinshi seguía siendo el hombre perfecto, hermoso y radiante, incluso con una cicatriz en el rostro, y eso solo hacía que Mao Mao se preocupara más. También le sugirió que debería descansar más y agregó que le prepararía un dormitorio porque quería que él durmiera. Sus miradas se cruzaron por un segundo y Mao Mao no pudo evitar notar la cicatriz. Era como si quisiera examinarla, admirar la precisión de las puntadas, el trabajo de su padre, pero bajo la mirada sonrojada. Medio nervioso, Jinshi le preguntó si quería que él se durmiera en ese lugar, o sea, en el burdel. Mao Mao bromeó y le respondió con otra pregunta. ¿No puede dormir solo, señor? Ella adoraba molestarlo así, y justo cuando iba a reírse, él respondió: No puedo dormir solo. A Mao Mao le fastidió esa respuesta, pero pensó que Jinshi debía sentirse solo. Jinshi, por su parte, pensó que Mao Mao se le estaba insinuando, porque recordemos, él está agotado y emocionalmente vulnerable. Además, ella le atrae muchísimo, y también respondió que no podía dormir solo. O sea, su mente se fue directo al romance. Pero Mao Mao no se detuvo a pensar en lo que estaba pasando. Solo salió de la habitación tan rápido como pudo y fue a pedirle a la madame que le preparara el cuarto. La madame apareció refunfuñando, pero cuando escuchó la situación, una chispa brilló en sus ojos y dijo con una sonrisa misteriosa: «Dame media hora». En apenas 30 minutos, la mejor habitación de la casa verdigris estaba preparada. «Por aquí, señor», dijo Mao Mao guiándolo con calma. «Puede descansar aquí. El trabajo es importante, pero debe cuidarse». Jinshi la miró con sorpresa, mientras ella le explicaba que le había preparado el baño por si se quería relajar antes de dormir y hasta le dio un cómodo pijama de algodón. Él lo tomó y lentamente sonrió. No era la sonrisa perfecta de un ser celestial, pero igual podía derretir el corazón de cualquiera, incluso el de Mao Mao, aunque ella diga que no, pero sus acciones dicen lo contrario, pues eso de observarlo y preocuparte por él porque se ve cansado, solo lo haces cuando te importa genuinamente
a alguien y no soportas verlo colapsar. En fin, Jinshi todo serio dijo que se iba a bañar entonces, y pues claro, el baño estaba listo. Agua caliente, toallas perfectas, los sirvientes habían sudado la vida para tenerlo todo al punto exacto. Mao Mao soltó un suspiro de alivio, y hasta Gao Shun, que estaba en una esquina con cara de estatua estresada, pareció relajarse un poquito. Pero el descanso duró poco. Antes de entrar al baño, miró a Mao Mao y solo para asegurarse de que no lo iban a dejar vestido y alborotado, le repitió que no se iba a dormir solo, y Mao Mao, con toda la formalidad del mundo, le respondió que no iba a dormir solo. Todo normal entonces, hasta que Jinshi abrió la puerta del baño y un segundo después la cerró de golpe, corriendo hacia Mao Mao con el pánico pintado en la cara y preguntando por qué había mujeres con casi nada de ropa adentro del baño. «Son profesionales, señor», respondió ella con total calma. Mao Mao había llevado a las cortesanas porque pensaba que el pobre no sabía ni pelar una mandarina, así que claramente no iba a saber bañarse solo. Por ello, Mao Mao ordenó que lo ayudaran como si fuera el mismísimo emperador, aunque la asistencia en el baño iba con todo y masaje incluido. Al verle la cara de espanto, Mao Mao le preguntó si no le gustaban los masajes. Jinshi cauteloso le preguntó si el baño terminaba solo con el masaje, pero Mao Mao dijo que a veces el masaje contaba con final feliz. Jinshi, medio ofendido y muy avergonzado, se negó al baño, se negó al masaje y se cambió él mismo, aunque Mao Mao, mientras doblaba su ropa, notó algo. El chico estaba sorprendentemente bien dotado, pero al ver su cuerpo medio desnudo, no sintió nada. Claro, solo se le grabó en la mente la imagen de Jinshi a medio vestir como dato curioso. Luego le sirvió té. Uno que Jinshi supuso que era para dormir, así que lo aceptó, bebió un trago y lo escupió de inmediato. Y ahora, más nervioso que nunca, le preguntó qué era eso que le estaba dando. Mao Mao respondió que era un remedio que ayudaba a recuperar la energía masculina. Jinshi quedó todo rojo con cara de trágame tierra. Literalmente no podía ni mirarla a los ojos, pero aún así a Mao Mao le importó poco la vergüenza de Jinshi y le preguntó directamente qué tipo de mujer le gustaba. Jinshi no dijo ni media palabra. Mao Mao dio la señal y de pronto entraron a la habitación 5 chicas preciosas, dulces e inocentes. Todas vírgenes, por supuesto, porque Lady Suiren alguna vez le había dicho a Mao Mao que a Jinshi le gustaban las mujeres puras y de su edad. Esa fue una indirecta que Suiren le lanzó a Mao Mao para que ella se diera cuenta de los sentimientos de Jinshi, pero Mao Mao lo tomó literal. El pobre se quedó tieso con la mandíbula colgando y el cerebro en cortocircuito. Mientras tanto, Gao Shun, desde el rincón, ya ni sabía si reírse o golpearse contra la pared. Mao Mao, toda tranquila como siempre, le preguntó si ninguna de ellas era de su agrado. Jinshi seguía sin decir nada y las chicas empezaron a moverse, a coquetear y a posar, cada una mostrando su lado más encantador. Lo habrían hecho con cualquier cliente, pero el ánimo en las mujeres se incrementó cuando vieron lo apuesto que era Jinshi. Mao Mao, tranquilita, siguió diciendo cosas que incomodaban a Jinshi, pero ella creía que era necesario para que él se animara a elegir alguna cortesana. Entonces mencionó que ninguna había estado con un hombre, dato 100% real, pues la madame la revisó personalmente. Y sí, todos sabemos qué tipo de inspección fue. Jinshi, tieso por la vergüenza y la confusión, dijo que solo quería dormir. Mao Mao respondió que eso que ella quisiera y que entonces eligiera a cualquier mujer para llevarla a la cama. Pero Jinshi, exasperado, aclaró que literalmente él solo quería dormir. Aquí está el corazón de Mao Mao. Como ella no sabe manejar el afecto y está acostumbrada a analizar, no a sentir, así que cuando ve a Jinshi agotado, lo primero que piensa es, ok, necesita descanso y relajación. ¿Y qué hacen los hombres nobles para relajarse? Van al burdel. Literalmente lo trató como un caso médico, con síntomas de fatiga, insomnio y estrés, y un tratamiento con baño caliente, descanso, masaje y contacto humano. Esa es su forma torpe y adorable de decir, me importas, pero no sé cómo lidiar con eso. Lo gracioso es que Mao Mao no lo hace con malicia, pero tampoco se da cuenta de lo absurdo y celosamente incómodo que todo esto puede parecer
mujer para Jinshi, y lo que sigue se pone mejor. Cuando Mao Mao por fin entendió que Jinshi solo quería descansar, pensaba que el servicio VIP de las cortesanas se desperdiciaría si no lo usaban, así que se giró hacia Gao Shun y le ofreció a las mujeres, pero él se negó porque está casado y le tiene miedo a su esposa e hija. Y claro, Mao Mao ahí comprendió que ofrecer cortesanas a un hombre casado quizás no había sido su mejor idea. Gao Shun incluso se quejó con Mao Mao al preguntarle si sabía lo feo que se sentía cuando su hija le decía: «Papá, estás sucio, ve a bañarte». Y Mao Mao toda seria solo pudo responder: «Sí, lo sé, señor». Al final, Mao Mao le ofreció un sillón cómodo, pero Gao Shun también lo rechazó por miedo a que su esposa lo divorcie si lo descubren ahí. Después de sacar a las cortesanas del cuarto, regresó con Jinshi, que ya estaba acostado en la cama. Ella le acomodó las mantas y la almohada, y cuando iba a irse, él la agarró del brazo. Y con cara de cachorrito, Jinshi le preguntó a Mao Mao: Cántame una canción. Ella quería responderle que no, pero no pudo resistirse, aunque lo intentó, y dijo que no era buena cantando, y él de inmediato respondió que eso no le importaba. Así que, con un golpecito rítmico en las cobijas, Mao Mao empezó a cantarle una vieja canción infantil, y poco a poco Jinshi se quedó dormido, con su respiración suave, tranquila, por fin descansando de verdad. Cuando despierta al atardecer, se siente renovado y de muy buen humor. Tan relajado estaba que se comió 3 platos de sopa de arroz con ganas y todo. Mao Mao respiró aliviada al verlo con mejor ánimo. Al menos, si sigue comiendo así, no morirá por exceso de trabajo. Con su máscara puesta otra vez, Jinshi se subió al carruaje, mientras Mao Mao lo observaba alejarse, hasta que sintió una mirada sobre ella. Volteó y ahí estaba Pairin fumando su pipa, con el pecho medio al aire y esa actitud de sé más de lo que aparento, y le preguntó a su hermanita si no era mejor que se rindiera. O sea, le dijo algo así como: ya acepta que te gusta ese hombre. Y Mao Mao, fastidiada, solo respondió: ¿rendirme a qué? Esa es la manera de Mao Mao de decir me gusta, pero no pienso admitirlo. Así que sí, Mao Mao dice que no le importa a Jinshi, pero lo observa, lo cuida, le canta, se alegra si come bien y se preocupa si duerme o no. Eso no es indiferencia, es amor. El tipo de amor que ella no entiende todavía, pero ya siente un cariño profundo por Jinshi. Él sí quiere estar cerca de ella, pero no sabe si ella lo ve como hombre. Y lo más lindo es que, sin proponérselo, terminan teniendo un momento de intimidad más profundo que cualquier cita romántica. Ella cantándole y él durmiendo tranquilo por primera vez en días. Y eso, amix, ya es amor en proceso. Pero tú dime, ¿qué piensas de todo esto? Me encanta leer tus comentarios. Y también me encantan y adoro a mi super amix y amix especial por apoyar el canal con su suscripción de pago. En realidad me ayudan mucho para seguir creando contenido. Y a mis amix que han llegado hasta esta parte del video, también los adoro con mi alma, los quiero a todos y quiero verlos en el próximo spoiler. Pero Mao Mao, juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.